Shalom a todos, un saludo cordial, muchas bendiciones. En el vídeo del día de hoy quiero hablarles sobre los objetos malditos, objetos que traen mala vibra, mala suerte, objetos que puedan estar cargados de brujerías, objetos que están cargados de una energía que es de enfermedad, objetos que están cargados con una energía de espíritu, de demonios, de magia negra. Hay algo importante que mucha gente no se percata en cuanto al tema de los objetos y es las cosas que muchos reciben de otros. Hay veces que hay gente que les regalan ciertas decoraciones. Hay personas que les regalan, no sé, a veces puede ser desde una prenda, desde no sé, una camisa, una corbata, cualquier prenda de vestir. O hay gente que, digamos, que se mudan a una casa nueva y ahí encuentran cosas que eran de los dueños antiguos o alguien que les regala algo. Tengan mucho cuidado con todas esas cosas. Nunca acepten nada de otras personas, primero sin saber quién es la persona, a qué se dedica, cuál es su creencia, cuál es su religión, cuál es su práctica espiritual. Segundo, nunca acepte nada de nadie, de otra persona que uno sabe que tienen problemas, personas que están llenas de problemas, personas que están llenas de enfermedades, personas que están llenas de envidias. Nunca acepte nada de otra persona, de que venga algo de un hogar. Hay veces que hay objetos que han absorbido la energía del hogar donde estaban. Hay muchas veces que uno va a la casa de un familiar, de un amigo, y tienen una decoración, les decía, un libro, algo de decoración. A usted le gustó, ay, mira qué bonito, ah, te gusta, te lo voy a regalar. Mucho cuidado con esas cosas, porque si en ese hogar hay peleas constantes, gentes que le han hecho brujería, gente con muchísimos desequilibrios, le decía, gente que está droga, alcoholismo, insultos, no hay espiritualidad ninguna. No acepte ningún tipo de objetos de esas personas. No porque usted piense nada malo de ellos, usted los puede querer, los ama, son su familia, lo más grande del mundo, no tiene nada que ver con la persona, pero la energía y cómo se manifiesta la energía es real. Un lugar donde no hay espiritualidad, donde las personas no son creyentes, donde no hay rezo, donde no hay santidad, donde no hay paz, toda la energía que está en esa casa y todos los objetos están absorbiendo la energía de los dueños de ese hogar, así como los objetos absorben la energía de su hogar, así como este manto de rezos absorbe mi energía. Entonces los objetos absorben una energía. Nunca acepte nada de la casa de personas que usted sabe que son personas que hay problemas, que hay discusiones, que son gente que tienen problemas de economía, salida del dinero, discusiones, iras, celos, traiciones. No acepte nada de ese hogar porque eso es lo que usted está entrando en su casa ahora. Si le están viniendo problemas, revise, busque a ver si es que alguien le ha regalado algún objeto, algo, alguna prenda, alguna ropa, un reloj, alguna decoración, un plato que usted trajo de la casa de alguien, no sé, son ejemplos, tiene que pensar y buscar. Si tiene problemas en su casa, revise a ver, porque puede ser que haya objetos que estén en su casa, que no sean de usted, que lo trajo porque una o alguien le prestó algo, que también puede pasar así, que le prestan algo, o alguien se le olvidó algún objeto que pertenece a otra persona, se le olvidó en su casa y está ahora en su casa, o alguien le dijo, guárdame esto en tu casa por un tiempo. Mucho cuidado con todas esas cosas, porque ahí está, les decía, toda esa energía. Lo opuesto sucede, por supuesto, si la persona, si es un hogar de bendición, si son personas santas. Ahí sí, eh, trate de recibir algo de alguien que es santo, alguien que es espiritual, alguien que tiene que dushá, que tiene gran espiritualidad, que tiene mucha bendición. Eso sí, procure recibir algo de esas personas, estar en contacto con esas personas. Pero si no es el caso, tenga mucho cuidado.
porque usted mismo está entrando a su casa, objetos malditos, objetos que pueden tener incluso trabajos de brujerías, objetos que pueden tener magia negra, o puede ser a veces regalos que le han hecho a alguien y usted, ay, qué bueno, mira el regalo que me ha hecho, y usted no sabe que quizás esa persona le tiene envidia, le tiene celos, y lo que quiere es destruirla y le ha hecho un trabajo a ese objeto, a esa prenda, con alguna magia negra, alguna brujería, y usted está recibiendo ese objeto y está ahora entrando todos los problemas a su casa, la enfermedad de repente, la mala suerte, las cosas no se le logran, todo lo que intenta se le deshace de las manos, no puede dormir, los niños se le enferman, los animales, las mascotas se le enferman, la energía en su casa de momento es densa, empiezan a aparecer peleas y discusiones de repente. Todas esas cosas son banderas rojas. Lo que sucede también es hay veces que si el regalo que le han dado es valioso, cuesta mucho dinero, la gente se apega a las cosas y le cuesta desprenderse después. Uy, pero ¿cómo voy a veces que es un reloj que costó tanto? Uy, que estos zapatos, uy, que tal prenda. Bueno, eso está en sus manos. Su felicidad, su paz, su bienestar, o todo el problema, la enfermedad, la muerte, por todas esas cosas. Tenga mucho cuidado con esos objetos. Y ojo, hay objetos que están, les decía, no solamente que han absorbido toda esa energía y que incluso le han hecho brujería y tienen hasta espíritus, sino que hay objetos que todavía puede ser que dentro en el interior guarden, les decía, un amarre, una muñeca de esas que preparan de vudú, de tantas cosas para hacer el mal, le han puesto cosas y eso lo han puesto dentro de ese objeto. Revise y vea a ver si dentro del objeto hay algo, porque puede ser que haya algunas cosas. Hay gente también, ya esto es otro tema aparte, pero hay gente también que le hacen enterramientos en su casa, en el patio, en el techo, le ponen, le colocan algo en el colchón de la cama, en las almohadas le colocan a veces tierra de cementerio, cosas de muertos. Entonces, revise también todas esas cosas, no acepte objetos de todo el mundo, aunque sea familia, los ama, los quiere, pero si tienen muchos problemas, si tienen todas estas situaciones, no acepte esas cosas porque usted está metiendo en su casa toda esa maldición, todo ese mal de ojo, todo ese envidia y todo ese problema. Por muy espiritual que usted sea, por mucho que usted rece a Dios, por mucho que usted medita, tiene el demonio en su casa, tiene todas esas cosas en su casa. No sé cómo le puede ayudar todo eso, por muchos rezos que usted haga, si es que lo tiene en su casa, imagínese. Tiene que sacar esos objetos y si se encuentra algo como eso, normalmente es bueno que si usted encuentra en su casa algo, alguna brujería, es bueno buscar una persona que es el que tenga los conocimientos de cómo manejar eso, sacarlo, eso tiene que ser, a veces que se tiene que quemar, a veces se le hace un rezo. Si no tiene a nadie y se encuentra algo como una brujería o algo así, pues bueno, tiene que, nunca lo toque con la mano, se coge con algo, o otra cosa, y eso se quema y se hace un rezo y se pide a Dios. Por eso es bueno mejor saber, es mejor asesorarse, porque no me gusta recomendar cosas así si uno no sabe otra vez qué es lo que hay ahí específicamente. Pero estoy hablando en términos generales. Más que nada es mejor prevenir las cosas. Y otra vez, ponga mucha atención las cosas que le han regalado, porque muchos de esos objetos, que puede ser desde una prenda, desde un abrigo, desde un pantalón, desde algo que le ha regalado una persona que está llena de problemas tóxicos, que hay peleas, que hay todas esas cosas, lo está entrando a su casa. Peor todavía si era un objeto de uso que pertenecía a otra persona. Entonces lo mejor es que si le van a regalar algo, mira, vaya usted con esa persona, usted mismo sea el que seleccione lo que usted quiera comprar, porque eso es otra cosa. Las cosas que pertenecían a otro, el que compró ese objeto, es porque tuvo un pensamiento, una emoción, una intención y compró eso y le pertenece a esa persona. Toda su energía, todo está ahí, el pensamiento, el deseo, la acción está ahí en lo que era del otro. Entonces, si usted recibe eso, entonces no se recomienda, les decía. Si viene de personas negativas, con todo lo que estoy describiendo, de personas de santidad, de bendición, es diferente. Es bueno tener esas cosas. Entonces, mejor es que si le van a regalar algo, o mire, o que le den el dinero en la mano, porque nosotros los judíos, todo lo que uno va a regalar, uno nunca, los judíos nunca regalamos objetos. Es muy extraño. Quizás uno regala un libro o algo, pero donde quiera, si uno le va a hacer un regalo a alguien, lo mejor que le da es dinero. Entonces,
Si le van a regalar algo, mejor que le den el dinero, o mejor que usted vaya con la persona y usted mismo sea el que seleccione el regalo y lo compre. Y si ya tiene el objeto en su casa, pues tiene que sacarlo. Una vez que usted ha identificado, otra vez que viene de una fuente con todo lo que estoy describiendo. Porque de lo contrario, les decía, hay objetos que están, con toda esa energía absorbida de los problemas de la casa de otro. Otro, hay objetos que están malditos, objetos que están cargados de una energía que han absorbido en esos entornos tóxicos. Otros objetos que le pueden haber regalado personas, aún siendo familiares o conocidos, que puede haber un trabajo de brujerías ahí, que eso está preparado ya con espíritus para hacerle su vida, volverle la vida al revés y destruirlo, enfermarlo, que tenga mala suerte, que no tenga dinero, que no pueda casarse, que no haya empleo, que haya desgracia, problemas y discusiones en esos hogares. Mucho cuidado con esas cosas. No le acepte cosas a nadie, no acepte regalos a nadie, tenga cuidado. Solamente de un lugar que usted sepa que sea de gente que lo aman, que lo quieren, gente que además de amarlo y quererlo, que sean gentes espirituales. Porque vuelvo a decir, usted son familiares, uno lo ama y lo quiere, pero no es un hogar espiritual, no son gente que rezan, son gente llena de problemas y de toxicidad y negatividad, no acepte nada. Mejor no acepte nada. Y si se van a poner bravos con mucha tacto, mira, no, mejor dame otro regalo, otra cosa. Uno tiene que dejarle saber a la gente qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta. Y es así de simple. Tiene uno que saber, cuando uno habla y es una persona recta, los demás respetan a uno. Entonces nunca tenga temor de decirle a la persona cuáles son sus gustos y cuáles no son sus gustos. Así es usted, no hay problema en ello. Entonces, ojo, ojo porque muchos problemas pueden estar viniendo de esos objetos que has recibido de alguien. Hasta aquí con este vídeo. Besat Hashem, que el Creador les bendiga mucho. Estoy hablando aquí en términos generales, siempre que sean para algo más específico, bueno, eso tendría que ser en una consulta de cábala privada, habría que ver su caso personal y bueno, habría que analizar específicamente, a ver qué es lo que sucede también, porque puede ser que sea otra situación, si usted está trabajando cosas como esta, habría que ver. Pero bueno, en términos generales, en el caso de los objetos, es lo que acabo de describir. Que Akadosh Baruj Hu les bendiga mucho, mucha bendición, mucha protección, Besat Hashem de la mano del Eterno. Shalom a todos.